Tenéis aquí la presentación que he hecho de la Compañía de Jesús. La Compañía de Jesús son los jesuitas. A mí se les llama así, la Compañía de Jesús, así fueron aprobados. Lo primero que os voy a enseñar es una foto de la Universidad de Deusto. Esta universidad es una universidad muy conocida en todo el mundo, de hecho tiene un volumen de estudiantes extranjeros muy alto, aproximadamente entre 2.000, 1.500 Erasmus vienen de fuera de España a estudiar en Deusto, pues de otros países. Este edificio que tenéis aquí es el mítico, el llamado comercial, el edificio comercial. Esto de aquí era la T que se construyó primero y luego se ha completado con esto de aquí. Este es el edificio antiguo, este es el edificio antiguo y este es el nuevo. Se completó con otras, porque ha ido creciendo. ¿Por qué os pongo una foto de la Universidad de Deusto? Pues porque es mundialmente conocida y pertenece a los jesuitas. Esto de aquí también pertenece a ellos, aquí hay otras facultades, derecho, humanísticas, y un edificio de cristal, que yo no sé si se ve por aquí, pues es el rectorado. Y yo creo que un poquito más adelante nos está la casa de Germán y algún otro, aquí tenéis el Guggenheim. Bueno, pues... Bueno, pues aquí tenéis un ejemplo del poderío de los jesuitas, ¿de acuerdo? Esto de aquí, que lo tenéis en el artículo que yo os envié, es el santuario de Loyola. Es el centro de espiritualidad de los jesuitas. Está en Loyola, muy cerquita de donde nació el protagonista, que es San Ignacio de Loyola. Esto es para que veáis que aquí en la provincia de Vizcaya y de Guipúzcoa pues hay una presencia importante de la Compañía de Jesús. Bien, aquí tenéis a San Ignacio de Loyola, que es el fundador. Aquí tenéis el lugar donde nació, que es en la provincia de Guipúzcoa, en Azpeitia, que está en el interior. Todo esto es la provincia de Guipúzcoa, Azpeitia lo tenéis ahí. Aquí nace San Ignacio en el año 1491, a finales del siglo XV. Él muere en Roma en 1559, es decir, que más o menos vivió unos 70 años, ¿no? Dice una de las personas, en uno de los artículos que he leído para prepararme la clase, que lo llama, la asistencia de San Ignacio, llama una de las providencias más grandes de Dios con la Iglesia. ¿Por qué? Pues porque la Compañía de Jesús ha tenido un papel muy importante y de hecho lo tiene. Se me ha olvidado poner una foto del Papa Francisco, que es jesuita, ¿no? Para que veáis el influjo que tiene la Compañía de Jesús, que ha tenido en la historia y que tiene actualmente. Por eso he mandado una tarea de los jesuitas. Bien, él nace en Azpeitia en el año 491, tiene una infancia normal, entre comillas, porque es el pequeño de 11 hermanos. Ya imaginaréis las peleas que tendría con sus hermanos, ¿de acuerdo? Le encanta el mundo de las armas, quiere ser caballero y caballero se hace. De hecho, está a punto de prometerse con Catalina, una hija de los nobles de las mejores familias del Reino de Castilla. De hecho, digamos que trabaja para su guardia personal, como si fuera un guardaespaldas de los tiempos actuales. Y en un determinado momento, a las órdenes de la Casa de Castilla, tiene que defender la plaza conquistada, la plaza de Navarra conquistada a los navarros y a los franceses, ¿no? Ellos conquistan la ciudad de Pamplona para el Reino de Castilla, para quien trabaja, y en un determinado momento se levanta la ciudad junto con el apoyo de los franceses, se tienen que hacer fuertes en un castillo, en un pequeño castillete, y ahí intenta defender la plaza, con tal mala suerte que en un bombardeo que dura 6 horas es herido en la pierna por una bala de cañón, ¿no? Una bala de cañón que le destroza una pierna. Bueno, digamos que el cómic es un poco exagerado, pero ahí tenéis a San Ignacio con la pierna destrozada, más o menos, que tienen que evacuarlo ante la gravedad de las heridas, ¿no? Esto sucede en el año 1521, o sea, apenas cuenta San Ignacio
con 20 años, ¿no? Esto que tenéis aquí es, digamos, una especie de lo que pasa paralelamente en otras partes del mundo. En el año 1521, este señor de aquí, llamado Lutero, al que ya conocéis bien, de parte del Papa le entregan su bula de excomunión por esas críticas que hace a la Iglesia Católica, ¿no? Diciendo que solamente la fe basta, que tú no te puedes salvar si no tienes un sentimiento de Dios, afección contigo, bueno, lo que ya habéis estudiado y lo que ya sabéis. En el año 1521 él recibe la misma bula de excomunión, bula que rompe y que quema públicamente para que se vea que es contrario a lo que el Papa le diga, o lo mejor dicho, lo que el Papa le diga le trae sin cuidado. Mismo año en que San Ignacio de Loyola es herido, ese mismo año Lutero es excomulgado. ¿Por qué digo esto? Porque luego los jesuitas van a tener un papel importantísimo en el Concilio de Trento, donde se va a intentar rebatir las tesis del anglicanismo y de la Reforma protestante, es decir, de Lutero. Bueno, pues él está convaleciente en su casa en Azpeitia, donde no le falta absolutamente de nada, pide libros para leer. Le gustaría que le trajeran libros de caballería, que es lo que a él le gusta, y su hermana le trae libros de santo, que es lo que está publicado, en concreto, una vida de San Francisco y una vida de Jesucristo. Un poco contrariado, empieza a leer esos libros y esos libros producen en él una conversión, un cambio de su vida. Si San Francisco hizo esto que estoy leyendo, podéis leer en la viñeta, pues yo, ¿qué puedo ser capaz de hacer? Es decir, le removió profundamente esas lecturas mientras él estaba convaleciente y sufre una especie de conversión interior. Por lo tanto, en esa conversión decide abandonar Loyola con un poco la contradicción de sus hermanos que prefieren que se quede, y lo que hace es ir rumbo a Jerusalén. Él tiene como la necesidad de conocer los lugares donde Jesucristo nació, vivió y murió, ¿no? para completar su conversión, ¿no? De camino visita Montserrat, aquí tenéis la Virgen Negra de Montserrat, y como ahí hace una promesa, como aquí lo veis, de dejar de ser militar, de nunca jamás ser militar, y les deja la espada. Se me ha olvidado incluiros en el PowerPoint la reliquia de la espada, que todavía se conserva allí en el santuario de Montserrat. Una espada bastante grande, ¿no? Bastante larga, más que grande. Y sus ropas se las dan por diosero y él, como veis aquí, como si fuera un mendigo. ¿De acuerdo? Y consigue llegar a Jerusalén, ahí está en Jerusalén, etcétera, etcétera. De camino, él va escribiendo y consigue escribir su cuaderno de ejercicios espirituales. San Ignacio de Loyola es famoso por ser el fundador de los jesuitas, por ser el escritor o por más o menos establecer un retiro que dura un mes, unos ejercicios espirituales que duran un mes. Mucha gente lo hace dentro de su orden, ¿de acuerdo? Bien, después de llegar a Jerusalén, se vuelve, él quería quedarse allí, pero se vuelve, no sabe muy bien qué hacer y decide ir a París. ¿Por qué va a París? Para estudiar. Él estudia artes, maestro en artes, quiere sacar como la licenciatura de maestro en artes. Y allí en París, aquí tenéis Notre Dame, ¿no? Que se ha quemado un poco últimamente, el río de París. En París decide estudiar maestro de artes, de ahí conoce a más compañeros que estudian lo mismo. Conoce a San Francisco Javier, conoce a Febré, conoce a Lainez, conoce a Salmerón, son compañeros suyos en la universidad, todos preparan el ser maestro en artes, ¿de acuerdo? Y poco a poco a estos compañeros les va transmitiendo los ideales cristianos de conversión que él ha experimentado en Loyola mientras leía, mientras se curaba de sus heridas y que luego ha experimentado haciendo esa peregrinación a Jerusalén, ¿no? A Tierra Santa, ¿no? Y poco a poco va ganando como más seguidores, ¿no? Con ellos
funda la Compañía de Jesús. Cuenta San Ignacio que Fabré, que es este de aquí, era el único de los 7 que es sacerdote, que después de escuchar misa, el 15 de agosto del año 1534, allí después de la celebración de la Santa Misa, estas 7 personas hacen votos de castidad y votos de pobreza. ¿De acuerdo? Y es como el hecho entre ellos de comprometerse a vivir estos ideales en favor de Jesucristo para la salvación de las almas, ayudando a las personas, especialmente a los más necesitados, a los más pobres, ¿de acuerdo? Más o menos este es el ideal de que vive el espíritu jesuita, ¿no? Enseñar, asistir a los enfermos, predicar el evangelio, llevar un poco la doctrina católica a sitios recónditos donde no sean conocidos. Bueno, aquí tenéis un pequeño resumen de lo que es la vida de un jesuita. Y os he puesto, en el artículo que os dejé, os he puesto más o menos una frase de San Ignacio que lo resume absolutamente todo. ¿De acuerdo? En el año 1540 el Papa da la aprobación, es decir, el año 34 donde celebran esa misa, 6 años después, lo que hacen es ir a Roma, completar sus estudios de teología, se ordenan todos, las 7 personas se ordenan sacerdotes. San Ignacio de Loyola era el mayor de todos, que tenía 43 años. Había gente que tenía 20 años, pero bueno, ahí es donde coinciden estas 7 personas. En el año 40, el Papa Pablo III les confirma, les aprueba digamos, las constituciones. Las constituciones son las normas por las que se rige la compañía, las hace San Ignacio de Loyola y aprueba esas constituciones. ¿De acuerdo? Son 5 españoles, un francés y un saboyano. El saboyano de Saboya, del reino de Saboya, lo que es el antiguo imperio austrohúngaro austriaco, más o menos, ¿de acuerdo? Tienen un ideal de cambiar la Iglesia desde dentro y por dentro. Más o menos esa es la compañía de Jesús, ¿de acuerdo? Justo cuando, aquí tenéis, justo cuando el Papa aprueba la Compañía de Jesús, esta manera de cambiar la Iglesia por dentro y desde dentro les crea mucha gente que les sigue, pero también les crea muchos malentendidos e incomprensiones. Mucha gente que les sigue. En el año 56, aproximadamente un poquito después de cuando fallece el fundador, San Ignacio, hay 1000 jesuitas en todo el mundo. Es decir, en 16 años crecen de 7 a 1000. 50 años después, en el año 1616, superan los 13.000. Estos son datos para que os deis cuenta del crecimiento tan vertiginoso que tiene esta orden en la Iglesia. ¿De acuerdo? Estas 2 personas son, este de aquí es Salmerón y este de aquí es Lainez, que son de los 7 fundadores. ¿Por qué pongo esta foto aquí? Porque tienen un papel muy importante, como os adelanté antes, en el Concilio de Trento. ¿De acuerdo? Entre ellos refutan muchas de las críticas que hace el anglicanismo y la contrarreforma y la reforma de Lutero, la reforma protestante. Bien, tienen una talla intelectual muy alta, por eso San Ignacio les envía al Concilio de Trento, porque es gente muy preparada y muy inteligente. Bien, ¿sabéis lo que hacen por las tardes cuando no están en el concilio? Seguir con el espíritu jesuita. Van por los hospitales ayudando a cuidar enfermos y atender a los pobres. Todo esto se comenta entre el resto de padres del concilio, que a ninguno de ellos, a ninguno de los padres del concilio se les ocurre echar una mano en los hospitales de Roma, ¿de acuerdo? Bien, y estos son, de esos 7 fundadores, 3 son santos. San Ignacio de Loyola, Fabré, es el que os dije que era el primer sacerdote, y San Francisco Javier. San Francisco Javier
también tiene su historia, porque este hombre en el año 41 es enviado por San Ignacio a Oriente, a China, a Japón, a las Filipinas, se recorre todo Oriente, convirtiendo a miles y a miles de personas. Hay una frase suya que dice que se le cansa el brazo de tanto bautizar. Si alguna vez tenéis la oportunidad de ir a Roma, de entrar en el Jesús, que es la iglesia de los jesuitas, que está allí cerca de Largo, Argentina, tenéis la reliquia de San Francisco Javier. Aquí la tenéis. Este es su brazo. Este es el brazo de San Francisco Javier, en concreto el brazo derecho. No sé si se percibe un poco el hueso de la mano y los huesos del brazo. Para que veáis. Espera, luego me preguntas, que sigo con la explicación. Perfecto. Poco más tengo que deciros. Me gustaría, sin más, apuntar que con los jesuitas pasa una cosa muy curiosa. No se sabe bien buscar las razones, ¿no? Bueno, este es el tercer general de la compañía, que es San Francisco de Borja, no San Francisco Javier, sino San Francisco de Borja, también llamado Duque de Gandía. Me parece que el año pasado, el día de su fiesta, os puse una pequeña historia sobre él. Él trabaja para Carlos V, se muere la mujer de Carlos V, la guapísima Isabel de Portugal, y es encargado de llevarla a enterrar a Granada, donde están enterrados los abuelos, los reyes católicos, ¿no? La mete en el ataúd y es un viaje en el verano largo, tedioso y cansado, ¿eh? Y cuando llegan a Granada y levantan el ataúd, él es el notario mayor. Él tiene que dar fe, la persona que está enterrada es la reina Isabel de Portugal, ¿no? Es lo que hacen los notarios, dar fe pública. Y cuando abre el ataúd se encuentran el rostro y el cuerpo de la reina totalmente corrompido, ¿no? Imaginaros mucho tiempo, mucho calor, pues no es que viajaran en vehículos frigoríficos, ¿verdad? Y dijo aquella famosa frase de no puedo prometeros que esta sea el cuerpo de la reina de Portugal, más o menos no es textual, pero sí prometo que jamás serviré al señor que se haya de morir, ¿no? Y deja de trabajar para el rey y se hace jesuita, ¿de acuerdo? Y es el tercer presidente general que tiene la Compañía de Jesús en toda su historia, San Francisco de Borja. También es santo, pero no es de los fundadores, ¿de acuerdo? La cosa curiosa que quería deciros y comentaros, este señor de aquí, el Papa Clemente IV, mejor dicho, perdón, disuelve la Compañía de Jesús. ¿Por qué disuelve la Compañía de Jesús? Pues porque le llegan presiones de ciertos reyes. Le llegan presiones del rey de España, del rey de Portugal, del rey de Francia. Le llegan presiones de que los jesuitas están malmetiendo en la vida pública, en la vida civil y en la vida política, están malmetiendo, están atentando a la unidad y están atentando contra otras cosas. No hay no es que exista una especie de persecución contra los jesuitas en concreto, sino contra la compañía en general. Aquí tenéis la bula de disolución en el año 1773. Él dice que, considerando la compañía ya no es apta para producir los copiosísimos y abundantísimos frutos por los que fue aprobada, decido su disolución. En aquella época había 20.000 jesuitas, el presidente general Matteo Ricci. Bueno, aquí tenéis una película que se hizo hace unos años, La Misión, de Ennio Morricone, la banda original. Bueno, es una película que está más o menos que cuenta este suceso de la disolución de la Compañía de Jesús, ¿no? Aquí tenéis a Matteo Ricci. Matteo Ricci es el provincial de los jesuitas cuando el Papa la disuelve. Es un hombre que lo encarcelan en el Castel Sant'Angelo, que no hay ningún delito concreto contra él, pero tiene que pasar prisión. Muere al año siguiente de la muerte del Papa porque le tienen absolutamente fastidiado, por no decir otra cosa, ¿de acuerdo? Bueno, pues aquí tenéis
mi resumen de la compañía de la Compañía de Jesús,